El padre Rogelio ha hablado mucha caballá siempre, yo no le pongo atención a él. Conocido por su mano dura por muchos habitantes y autoritario por otros, incluso el mismo exmandatario Joaquín Balaguer, su primer mentor, lo llegó a calificar de primitivo debido a sus excesos. Su trayectoria estuvo plagada de controversias, acciones audaces y un enfoque implacable en la aplicación de la ley, que dividió a la opinión pública entre quienes lo veían como un héroe y quienes lo consideraban un villano. Candelier ascendió en las filas militares hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del país. Su reputación comenzó a forjarse en la década de 1990 cuando, bajo el mandato del presidente Joaquín Balaguer, fue designado como director general de Foresta. Allí, no perdió tiempo en demostrar su mano dura. Detuvo sin contemplaciones la tala indiscriminada de caoba y otras maderas preciosas, incautando camiones enteros y encarcelando a aquellos que se atrevían a desafiar sus órdenes. Se cuenta que no se detenía ante nada ni nadie. Cuando altos funcionarios intentaban obtener favores para el transporte ilegal de madera, Candelier se mantenía firme, negándose a ceder ante las presiones. Su estricto cumplimiento de la ley lo hizo ganarse tanto admiradores como enemigos poderosos. Uno de los episodios más sonados fue su choque con el influyente empresario vegano Pedro A. Rivera. Candelier le dio un ultimátum. Tenía 3 meses para solucionar la contaminación que su empresa vertía en el río Camus. Rivera, acostumbrado a mover hilos en las altas esferas, contactó directamente al presidente Balaguer, esperando una intervención a su favor. Sin embargo, la respuesta de Candelier al llamado presidencial fue contundente. Con todo respeto, señor presidente, usted es el presidente de la República y yo de Foresta. Si usted quiere eximir a Pedro Rivera de la ley, le entrego mi cargo inmediatamente, porque nadie debe estar por encima de la ley, sea rico o pobre. Esta audacia dejó atónitos a muchos. Al final, Rivera logró una extensión a 6 meses, pero el mensaje fue claro. Candelier no temía enfrentarse a nadie en su misión de hacer cumplir la ley. Durante su gestión como director general de Foresta, Candelier estaba decidido a detener la deforestación y la producción ilegal de carbón vegetal, prácticas que amenazaban los recursos naturales del país. Se decía que sobrevolaba las zonas rurales en helicóptero, vigilando activamente las actividades ilegales. En una ocasión, Candelier avistó a un campesino en plena actividad de transporte de carbón ilegal. Descendió del helicóptero y confrontó al hombre. «No puedes seguir sacando carbón de aquí, está prohibido. Soy el director de Foresta», le advirtió con firmeza. El campesino, con evidente preocupación, respondió: «¿Quiere que me muera de hambre? ¿Cómo voy a sostener a mi familia?». Candelier mantuvo su posición. «No sé si te vas a morir de hambre, pero te estoy diciendo que no vuelvas a sacar carbón». Tras este intercambio, Candelier regresó al helicóptero y continuó su recorrido. Sin embargo, al poco tiempo, al sobrevolar nuevamente la zona, observó al mismo campesino transportando otro saco de carbón en su burro. Decidido a tomar medidas más drásticas, descendió de nuevo. Para evitar un enfrentamiento directo con el hombre, tomó una decisión extrema. Roció combustible sobre el burro. «Ahora veremos cómo transportarás el carbón sin tu burro», dijo, dejando claro el mensaje. En Azua, campesinos de la Loma El Curro afirmaban que fueron atados con alambres de púas y obligados a abandonar sus tierras. Incluso el presidente Balaguer, en una declaración el 22 de noviembre de 1990, reconoció los métodos extremos de Candelier. «Estoy consciente de que el director de Foresta, el coronel Candelier, se excede muchas veces. Es tanto su celo por el cumplimiento de la ley y por la defensa de nuestras reservas forestales, que muchas veces cumple las disposiciones de una forma demasiado drástica. A veces procede hasta como un ser primitivo». Su fama de implacable se consolidó cuando asumió el cargo de jefe de la Policía Nacional, en el último año del primer gobierno de Leonel Fernández, y durante todo el mandato de Hipólito Mejía, 2000 a 2004. Bajo su liderazgo, la policía adoptó una postura agresiva contra la delincuencia. El 14 de septiembre de 1999, la República Dominicana se vio sacudida por un violento y trágico acontecimiento que marcó un punto crítico en la historia del país. A las 6 de la mañana, 6 hombres armados llevaron a cabo un ataque en plena vía pública,
arrebatando la vida a 2 de los 4 militares que custodiaban un vehículo de la empresa de transporte de valores Vimenca en la concurrida avenida John F. Kennedy. El botín del asalto ascendió a $1.800.000 pesos y más de $72.000, una cifra que, en ese momento, aumentó aún más la sensación de inseguridad que ya arropaba a la nación. Este hecho, que paralizó a la sociedad dominicana, no fue un incidente aislado, sino parte de una ola de violencia y criminalidad que caracterizó al turbulento 1999. En ese año, los titulares de los periódicos estaban llenos de noticias de robos a mano armada y asesinatos, lo que generaba un ambiente de miedo e incertidumbre entre los ciudadanos. Ante este panorama, el gobierno del entonces presidente designó al general Pedro de Jesús Candelier como jefe de la Policía Nacional, conocido por su enfoque de mano dura contra la delincuencia. Bajo su mando, se desató una ofensiva sin precedentes contra los delincuentes, lo que provocó críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, pero a su vez fue celebrado por una ciudadanía desesperada por la paz. En otro episodio que alimentó su reputación de mano dura, se cuenta que Candelier recibió amenazas de un individuo que desafiaba su autoridad. En lugar de delegar la situación a sus subordinados, decidió encargarse personalmente. Pilotando su helicóptero, localizó al hombre en cuestión. Sin esperar refuerzos, aterrizó y confrontó directamente al sospechoso. Sin mediar muchas palabras, le propinó 2 galletas, mostrando su descontento por las amenazas recibidas. Acto seguido, lo esposó y, en una escena digna de una película, lo aseguró al helicóptero. Este suceso amplió la leyenda de Candelier, como un funcionario que no dudaba en tomar acciones directas, y a veces, fuera de los protocolos convencionales, para hacer cumplir la ley. Los intercambios de disparos se volvieron comunes, y los titulares de los periódicos se llenaban con noticias de presuntos delincuentes abatidos. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, entre 1997 y agosto de 2012, unas 4.069 personas murieron a manos de la Policía Nacional. De esas muertes, 880 ocurrieron durante la jefatura de Candelier. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales alzaron la voz, denunciando ejecuciones extrajudiciales y torturas en los cuarteles policiales. El clima de temor y tensión era palpable. En mayo del 2000, la situación llegó a tal punto que el gobierno de Estados Unidos decidió suspender una ayuda económica de casi $1 millón destinada a la capacitación de la Policía Nacional. El embajador estadounidense, Charles T. Manatt, fue claro: seguimos enterándonos de cientos de muertes en las cuales están involucrados miembros de la policía, y por esa razón hemos puesto término a los fondos que se estaban suministrando. Fue militar desde el año 1973 hasta el 2004, cuando fue puesto en retiro por el gobierno de la época por las presiones de los derechos humanos, que solo salen a la luz pública cuando matan a un delincuente. Alcanzó el rango de mayor general y jefe de la Policía Nacional, durante 2 ejercicios gubernamentales continuos y diferentes, caso único en la historia de la institución policial. Desde ese momento, los jefes de la policía designados posteriormente entendieron que iban a tener las manos atadas por los derechos humanos en favor de los delincuentes. Por eso el presidente Nayib Bukele dijo en una ocasión: pero las ONGs de derechos humanos no dirán nada. A ellos no les importa la muerte de la gente honrada. Ellos solo saldrían en defensa del asesino si el Estado hace su trabajo y lo saca de las calles. Ahí sí saldrán a pedir buen trato y reinserción. Lo cierto es que al finalizar su periodo, la tasa de criminalidad disminuyó en todo el país, marcando un respiro en medio de la tensión. Sin embargo, los acontecimientos de aquel 14 de septiembre siguen grabados en la memoria de muchos dominicanos como un recordatorio de uno de los años más oscuros en términos de seguridad. También, durante su gestión en la Autoridad Metropolitana de Transporte, Ahmed Candelier transformó la caótica circulación de la capital. Los conductores aprendieron rápidamente que infringir las normas de tránsito podía tener consecuencias severas. Los agentes de Ahmed, bajo su mando, estaban en todas partes, vigilando con ojos atentos y mano firme. Sin embargo, su enfoque estricto también tuvo efectos positivos. Los tapones se redujeron
y las calles parecían más ordenadas.